Muy buenas a todos, mi nombre es Javier Jiménez y bienvenidos nuevamente a la clase número 4 de JavaScript. Si venís viendo los videos anteriores te vas a dar cuenta que hasta el momento vimos lo que son sintaxis, variables, if, else, ciclos y demás cosas. La idea es que todo esto hoy lo podamos meter dentro de lo que vamos a conocer como una función. ¿Qué es una función? Bueno, las funciones en programación son bloques de código que pueden ser llamados en cualquier momento. A través de ellas se puede pasar argumentos y obtener un resultado o ejecutar una acción específica. Las funciones son muy útiles para modularizar el código y hacerlo más legible y mantenible. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del tema de funciones? La función lo que permite es agrupar un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica para que puedan ser ejecutadas en diferentes partes del código. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos el tema de los algoritmos? Bueno, dentro de una función se arma un algoritmo chiquitito que hace algo específico. Y esto está bueno para reutilizar el código, porque las funciones las creamos una sola vez y las podemos llamar las veces que queramos. ¿Cómo declararlas? Bueno, para declarar una función en JavaScript se utiliza la palabra clave function, seguida del nombre de la función y los parámetros que recibe, si es que los hay. Y después se define el conjunto de instrucciones que la función ejecutará. La sintaxis general para declarar una función sería la siguiente. Y para eso vamos a abrir un archivo desde cero, nuevamente. Sí, porque sé que quizás venís viendo todos los videos uno atrás del otro y no está mal volver a practicar este tipo de cosas. Vamos a ir directamente al escritorio. Vamos a crear una carpeta que se llame funciones o como ustedes le quieran llamar y vamos a abrir el Visual Studio Code. Una vez que abrimos el Visual Studio Code nos va a aparecer esta pantalla de portada. Podemos cerrar esto y vamos a hacerlo rapidito. File, Open Folder y buscamos la carpeta que acabamos de crear en el escritorio. En este caso de funciones, así que la voy a seleccionar y ya tenemos la carpeta abierta para poder empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Crear un archivo llamado index.html donde vamos a ejecutar la parte del esqueleto, ¿sí? HTML justamente. Y después de eso vamos a ir a donde vamos a trabajar nosotros, en el main.js, que es donde vamos a tener todos los archivos de JavaScript. Una vez creado esto, vamos al index y apretamos HTML, utilizamos la opción número 5, HTML5, después vamos a ver por qué es 5, y abajo de todo el body, antes de terminar, utilizamos script src para poder vincular mi página de JavaScript con la del index, o sea, la del HTML, main.js, y acá ya me aparece. Una vez que tenemos esto armado, guardamos con control S y ya podemos empezar a trabajar en JavaScript. ¿Cómo se declara una función? Bueno, hablábamos de que utilizamos la palabra reservada function y luego de eso viene el nombre de la función. Por ejemplo, saludar. La sintaxis es la siguiente. Utilizamos lo que sería paréntesis y dentro de nuestras llaves vamos a ejecutar todo lo que queramos cada vez que se llame a esta función. Por ejemplo, si yo quiero utilizar una función para justamente saludar, lo que puedo hacer es un alert donde llame a la función y cada vez que la llame, mi alert diga bienvenidos a las clases de JavaScript. Ahora, esto no va a aparecer por arte de magia. Recuerden que esto no es magia, sino programación. Así que lo que tenemos que hacer es llamar a esta función. ¿Cómo se llama? Sabemos que la función tiene un nombre. En este caso, el nombre es saludar. Y para poder llamar a esta función, vamos a utilizar el nombre de la misma, saludar, y sí o sí los paréntesis. ¿Por qué? Porque de esta manera yo llamo a mi función. Si no están los paréntesis, no va a funcionar, valga la redundancia. Para probar esto vamos a guardar los cambios, vamos al index y como ya sabemos, clic secundario, Open with Like Server y abrimos el servidor local. Una vez abierto nos dice bienvenidos a la clase de JavaScript. Bueno, en este caso se podrían estar preguntando ¿por qué la necesidad de crear una función si podría ser directamente el alert? Bueno, la ventaja de esto es que yo podría utilizar esta función las veces que quisiera y ya dejar de escribir alert cada vez que quisiera saludar a alguien. Por ejemplo, simplemente copio saludar y lo desplazo 3 veces más. O sea que
El resultado de esto va a ser una página donde se ejecute 4 veces el saludo. 1, 2, 3, 4. Y por supuesto terminan las funciones y termina la ejecución del programa. ¿Cuáles son las ventajas que me ofrece utilizar funciones dentro de JavaScript o de cualquier lenguaje? Bueno, reutilización de código, porque una vez que se define una función, puede ser utilizada varias veces en diferentes partes del código, lo que esto nos permite ahorrar muchísima cantidad de tiempo y escribir, por supuesto, menos código. Después tenemos el tema de la modularidad. Esto significa que las funciones son bloques de construcción que permiten descomponer un programa en piezas muy pequeñas y, por supuesto, manejables. Lo que esto hace es que el código sea mucho más fácil de leer y de entender para nosotros y para otros programadores. También hablamos del tema de la abstracción, ¿sí? Porque las funciones pueden ocultar ciertas complejidades que hay por detrás y nosotros simplemente nos limitamos a llamar a la función para ejecutar simplemente lo que queremos que haga. Por ejemplo, en el caso de hacer una suma, podríamos utilizar una función llamada sumar para poder obtener el resultado de 2 números, sin saber lo que pasa por dentro. Más adelante vamos a ver todo esto de la abstracción paso por paso. Así que, en resumen, las funciones en JavaScript o en cualquier lenguaje de programación son herramientas muy poderosas que permiten a nosotros como desarrolladores crear código que sea más eficiente, modular y fácil de entender. También tenemos que tener en cuenta de respetar los principios de la programación, que son los principios Dry, Kiss y principios Yagni. ¿Qué es esto? Bueno, principio Dry significa Don't repeat yourself, evitar la repetición innecesaria de código. Después tenemos el principio Kiss, que no es la banda, y el principio Kiss significa Keep it simple stupid. Significa mantenerlo simple y estúpido, o sea, algo totalmente fácil de entender. Y el principio Yagni, por último, You ain't gonna need it. No necesitarás esto, evitar escribir código innecesario. No hace falta declarar variables simplemente por las dudas o crear funciones simplemente por las dudas. En el momento que las necesitemos, las creamos y las utilizamos ahí mismo. Ahora, para entender también cómo funcionan las funciones, tenemos que hablar de algo llamado scope. Existen 2 tipos de scope. Tenemos el local y el global. El scope local se refiere a las variables que se definen dentro de una función y solo están disponibles dentro de esa función. El scope global se refiere a las variables que se definen fuera de cualquier función y están disponibles para todo el código. Vamos a pasar un poco del código para entender todo lo que estamos hablando. Bien, esto lo voy a borrar porque ya no es necesario y voy a dejar comentada esta función para que ustedes entiendan. Aclaro ya que está que más adelante voy a subir todo esto a un repositorio de GitHub para que ustedes puedan tener estos ejercicios y poder practicar con los mismos códigos que estamos viendo en el curso. Seguramente lo van a encontrar en alguno de los comentarios más adelante en próximas clases. Ahora, armemos una función convencional y totalmente simple de entender. Mi función se va a llamar function y el nombre va a ser login, ¿sí? Para loguearse. Recuerden que la sintaxis nos pide los paréntesis y dentro de las llaves lo que vamos a ejecutar. Lo primero que tenemos que hacer para identificar un login es tener un usuario. Creo una variable llamada usuario. Esta variable usuario le va a pedir mediante la herramienta que ya conocemos que es prompt a nuestro usuario que por favor ingrese el usuario. Ingresa tu usuario. 2 puntos. Ahora, lo que tenemos que hacer después de que ingresa el usuario es comparar mediante los condicionales que vimos clases atrás si ese usuario es el que dice ser. Entonces, ¿cómo se armaría esta estructura? Bueno, utilizando el condicional if, diríamos que si, entre paréntesis, lo que yo quiero evaluar en usuario es igual a Javier, vamos a decirle mediante un alert que sea bienvenido el usuario Javier. Ahora, ¿qué pasaría si el usuario no es Javier? Bueno, recuerdan que el if tenía su contraparte. ¿Se acuerdan del nombre? Exactamente, else, ¿sí? Else. Así como está, vamos a crear la contraparte del if para decirle mediante un alert que hay un error. ¿Recuerdan las comillas? Un error en el dato
ingresado. De esta forma voy a utilizar una función para poder preguntarle al usuario, almacenar lo que el usuario ingrese en esta variable y esta variable compararla con Javier. Si esto es verdadero, vamos a obtener un alert que diga bienvenido al usuario Javier. De lo contrario, vamos a tener un alert que diga error en el dato ingresado. Vamos a probarlo. Una vez que estamos en la página, no aparece absolutamente nada. ¿Y por qué? ¿Recuerdan los que le acabo de decir hace menos de 3 minutos? ¿Qué manera tengo de llamar a una función? Porque recuerden que todo esto está encerrado en una función. ¿Se acuerdan? Ahí está. Vamos de vuelta, ahora sí, a llamar a nuestra función desde JavaScript. Utilizamos una función para poder identificar al usuario. Y esa función solamente va a funcionar cuando la llame. O sea, login. Y recuerden siempre que llamamos a las funciones mediante los paréntesis. Ahora sí, guardamos el cambio y vamos a ir a la página. Una vez ingresado en la página, vamos a ponerle que el usuario es Javier y vamos a obtener un bienvenido el usuario Javier. Recargamos la página y vamos a probar la contraparte, o sea, el else. Ponemos, por ejemplo, Ignacio y al darle enter, error en el dato ingresado. O sea que nuestra función funciona. Javi, te hago una pregunta. ¿Por qué utilizas el doble igual dentro del if? Bueno, recordemos que un solo igual es para asignar, 2 iguales es para comparar y 3 iguales es para una comparación estricta, ¿sí? Ahora, dentro del mundo de las funciones tenemos diferentes formas de escribir una función. Ojo con esto, son diferentes formas. Una no reemplaza a la otra, ¿sí? Tenemos por un lado la función clásica, que es una función básica que toma argumentos y realiza alguna operación y devuelve un resultado. El tema de los argumentos lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No te preocupes. Por otro lado tenemos una función anónima, que es una función que no tiene nombre y ya vamos a ver los ejemplos para que no te pierdas ninguno de estos pasos. Y por último la función flecha, ¿sí? Las funciones flecha son formas más concisas de escribir funciones en JavaScript y se definen utilizando una sintaxis especial con un símbolo que parece una flecha y de ahí proviene el nombre. Vamos a comentar esto y vamos a charlar un poquito de lo que hablábamos recién, del tema del scope, cómo funciona y qué es el scope específicamente. Bueno, como habíamos hablado del scope, dijimos que una función, en este caso, puede ser saludar, y adentro de saludar vamos a crear la variable let. Nombre es igual a Javier. Nombre es igual a Javier y voy a utilizar esa variable nombre para poder saludar a Javier. Alert, bienvenido. Y concatenamos a la variable nombre. Así que el resultado va a ser un alert que diga bienvenido Javier. Pero utilizando nuestra famosa herramienta copy-paste, si pegamos una función saludar y le ponemos saludar 2, let nombre puede seguir siendo Javier sin interferir en esta función. Porque como hablamos, función saludar tiene un scope donde esta variable trabaja de forma local. Esta variable Javier solamente pertenece a mi función saludar. Sin embargo, tengo la misma variable con el mismo nombre, pero no hay conflicto porque también tiene un scope local. Eso significa que esta variable solamente pertenece a mi función saludar 2. Por lo contrario, si declarase alguna variable por fuera, como let nombre igual a Javier, esta variable va a ser de scope global. Cualquier función dentro de mi código va a poder ingresar al valor de esta variable. Caso contrario, repito, esta variable solo pertenece a la función saludar 2 y esta variable solo pertenece a la función saludar. Ahora hablemos de los argumentos dentro de una función. Ya sabemos que las funciones arrancan con la palabra function y podemos decirle que va a tener el nombre de sumar. Ahora, esta función va a ser una función que lleve parámetros. Dentro de nuestros paréntesis vamos a utilizar los parámetros. O sea,
podemos decirle número 1, coma, para separar los parámetros, número 2. Y por supuesto, no puede faltar el cuerpo de esta función. Ahora, nuestra función ya tiene parámetros, pero ¿para qué me sirven los parámetros? Bueno, adentro de la función voy a declarar una variable que se llama resultado. Y ese resultado va a contener la suma de número 1 más número 2. Ahora, este símbolo puede cambiar, pero como mi función se llama sumar, sería lógico que utilice el sumar para estos dos parámetros. ¿De dónde salen los parámetros? Bueno, vamos a utilizar la llamada a la función. Pero antes vamos a mostrar este resultado. Alert, mostrame el resultado. Y para llamar a esta función lo hacemos exactamente de la misma manera que las anteriores. Utilizamos el nombre de la función y los paréntesis. Pero, atención que acá me dice, che, acá necesito parámetros, ¿sí? Arranquemos por el número 1. El parámetro número 1 va a ser el número que yo quiera. Por ejemplo, 15. Y separado por una coma, tal como lo hicimos acá, vamos a agregar el parámetro número 2. Y este parámetro va a ser 20. Ahora, si mi función sumar utiliza los parámetros para sumarlos, almacenarlos en esta variable resultado y mostrar ese resultado por una alerta, lo lógico sería que 15 sea número 1, 20 sea número 2 y mi función sumar sume 15 más 20. Ya llamo a la función, ya le digo lo que necesito que sume y una vez que vamos a la página nos encontramos con que la suma de 15 más 20 es 35. Para esto se utilizan los parámetros. Entendiendo lo que es una función, entendiendo lo que son parámetros y entendiendo que hay diferentes formas de escribir una función, vamos a las tres principales para poder entender con más profundidad todo esto. Ojo, que cada vez nos metemos en la parte más técnica de este lenguaje lógico JavaScript. Como dijimos, tenemos funciones normales, funciones anónimas y funciones flechas. Vamos a repasar una por una. Esto se define como una función normal, una función clásica, que es la misma que hicimos recién para sumar y explicar lo que son argumentos. Utilicemos esta misma función para trasladarla a lo que sería una función anónima. La función anónima consta de una variable donde vamos a decirle que se va a llamar sumar. Recuerden que letSumar es simplemente una variable que acabo de crear yo y no tiene ningún tipo de contenido adentro. Ahora, una función puede ser el contenido de una variable y acá viene la función anónima. letSumar va a ser igual a una función que directamente ahora va a llevar parámetros número 1 y número 2. Copio, pego y ahora vamos a ir al cuerpo de esta función. Y para que vean que estoy haciendo literalmente lo mismo, voy a volver a copiar y pegar. Pero para poder explicar un nuevo paso, voy a comentar esta función. Y esto lo voy a resumir aún más. Hay una palabra reservada llamada return, ¿sí? Esta palabra la podemos utilizar para reemplazar todo esto. Mi palabra return va a ser la encargada de decirle a la función que por favor me retorne directamente número 1 más número 2. Y como ya no necesito esto que está acá, lo puedo eliminar y decirle por fuera de mi función que vamos a hacer un alert de quién. Y acá empieza la parte lógica. Estoy retornando la suma de número 1 más número 2. Son parámetros de una función anónima que está encerrada en una variable llamada sumar. Así que voy a utilizar una alert
para mostrar mi variable sumar, que adentro tiene una función que me pide dos parámetros. 20,130. Al utilizar esto, vamos a la página y el resultado es 150. ¿Y por qué es una función anónima? Porque en realidad nosotros podíamos reemplazar tranquilamente esta variable por pochoclo. Ahora, al llamar a esta variable mediante el alert, también tenemos que decirle que llamamos a pochoclo y que le vamos a pasar dos parámetros. Por eso es anónima, porque independientemente de donde esté encerrada, esta función no tiene nombre, ¿sí? Y por último, y para culminar esta clase, vamos a ver la función flecha. La función flecha recibe la misma sintaxis que la anterior. Let función flecha va a ser igual, y recuerden por favor que esto es una variable que podría llamarse cucaracha, termo, heladera o como ustedes quieran. Ahora le vamos a agregar directamente los paréntesis, eliminando la palabra función, y de ahí viene la función flecha. Luego de los paréntesis vamos a utilizar el igual y el mayor a para formar una flecha. De esta manera ya empezamos a utilizar la función flecha. Adentro de los paréntesis van los parámetros que pueden llamarse como ustedes quieran, y en este caso le voy a poner A, B, y después de la flecha le voy a decir qué quiero que me devuelva esta función. O sea, A más B. Muchísimo más simple, ¿no? Ahora, para saber que funciona, utilizamos el alert y le vamos a decir que nos muestre a la función flecha. Vamos a comentar esto para saber que funciona. Una vez comentado esto, me falta una sola cosa. Si yo hago esto, me encuentro literalmente con que me muestra el A, B y la función flecha del A más B. ¿Por qué pasa esto? Porque no llamé a la función. Recuerden que siempre hay que llamar a una función para que funcione. Así que utilizamos los paréntesis y le ponemos 65,194. Y ahora sí, ya pasados los parámetros, volvemos a la página y el resultado es 259. Cualquiera de las funciones es válida. Recordá que simplemente son diferentes formas de escribirlas y más adelante te vas a ir acostumbrando a una u otra dependiendo de la situación en la que la quieras utilizar. No te preocupes si no entendés las tres. Es totalmente normal. Es muchísima información y estamos metiéndonos en un lenguaje que tiene muchísima lógica. Son los primeros pasos y te puedo asegurar que venís muy bien. Esto fue todo por hoy. Te agradezco muchísimo y si te gustó la clase, por supuesto, un buen like y un suscribirse. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.